Tenemos en estas lecturas el tema principal de la fe. En la primera lectura escuchemos del profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme. Parece que él ha perdido su fe. Parece que él está en una disposición donde no hay fe. A veces pensamos así porque no entendemos correctamente qué es la fe. Podemos decir hay dos errores principales en relación a la fe. El primero es pensar que la fe es como tener una actitud positiva, como anticipar cosas buenas del futuro. Yo tengo fe que una cosa buena va a ocurrir, sea una cosa en mi vida personal, en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en la iglesia. Yo tengo fe que esto va a ocurrir. Esto es el primero error. La otra es pensar que la fe es tener una convicción sobre alguna proposición. Por ejemplo, yo creo que Dios existe. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió para salvarme. Yo tengo una convicción fuerte que esto es verdad. Yo hago un acento de mi intelecto a esta proposición. Esto no está errado, no está equivocado, esto es parte de la fe, pero está incompleta. La fe real, la fe verdadera, la fe cristiana, la fe católica es algo más amplio, más íntimo, más en el presente. La fe es la relación con Dios, la relación con un Dios vivo, un Dios que existe, que está presente en mi vida, en nuestras vidas, en este momento. No en una previsión del futuro, ni simplemente en un acento intelectual, una afirmación intelectual. No. Relacionarnos a Dios. Esto requiere dos cosas. Requiere, primero, que nosotros buscamos a Dios. Que nosotros, y cada uno de nosotros personalmente, podemos decir en la primera persona, en el personal, que yo, cada uno de nosotros, que yo busque a Dios. Buscar a Dios por quien Él sea. No simplemente buscarle para recibir regalos o cosas de Él. Yo voy a Dios cuando necesito de algo. Eso es bueno, pero es incompleto. Yo voy a Dios porque yo quiero conocerlo. Yo quiero saber quién Él es. Esto es un requisito de la fe. Y el otro es el otro lado. Esto requiere también que nosotros nos abramos a Él de una forma real, de una forma auténtica, de una forma vulnerable. Abrirnos para expresarnos a Él como somos en el presente. No simplemente como queremos ser en el futuro, pero quién somos ahora. Señor, yo estoy con estas preocupaciones. Señor, yo tengo estos dolores. Señor, yo tengo estos sufrimientos. Dios, yo tengo estos vicios. Dios, yo tengo estas áreas de pecado. Señor, aquí estoy, abriendo mi corazón y me revelando a ti. Esto es la fe. Porque cuando hacemos eso,
descubrimos un tipo de Dios, un Dios que nos ama, un Dios que nos ama en el presente, un Dios que está aquí con nosotros para amarnos, para darnos un abrazo, podemos decir, aquí, en el presente. Ahora, con esta perspectiva, escuche más una vez el inicio de la lectura del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme. El profeta Habacuc se expresando exactamente cómo está se sintiendo, pensando, qué está experienciando en el presente. El punto principal no es qué está pensando él. El punto es para quién él está relacionando eso. Es una cosa tener pensamientos negativos, tristezas, áreas de depresión, áreas de miedo, áreas de preocupación, de ansiedad. Es una cosa tener estas experiencias en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ¿qué hacemos con ellas? Si simplemente reclamo a los otros o simplemente permito que estos pensamientos me hagan a caer en el pecado o caer en la depresión o en la angustia o en la isolación, aquí está el problema. El problema no es tener los pensamientos malos. El problema es isolarnos con él. La alternativa es tornarlos en una oración, relatarlos a Dios, decirlos a Dios, revelarlos a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? El profeta Habacuc está aquí expresando que se siente solo, que parece que el Señor no está escuchando, pero él continúa hablando con Dios. En el centro de la desolación del desierto, continúa se relacionando a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Señor es la persona con quien Él habla. Esto es la fe. Una cosa importante de la segunda lectura, importante para todos nosotros y para nuestra diócesis, es el asunto del sacerdocio. San Pablo, escribiendo a Timoteo, le escribe: te recomiendo que revivas el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. La imposición de las manos es como el sacerdocio pasa del obispo para el sacerdote de generación a generación. Empezó con Jesucristo en la ordenación de los apóstoles y después de eso cada generación hasta nuestro obispo Peter. Y ahora todos los sacerdotes, la imposición de las manos. Tenemos una falta de sacerdotes, ya sabemos de eso. No hay sacerdotes suficientes para nuestra diócesis, para todas las necesidades de la diócesis. Pero ahora las cosas van a empeorar, porque vamos a perder en el próximo año 10 sacerdotes con problemas de visa. Van a salir del país por al menos de un año y después reaplicar para retornar. Y esperamos que van a poder retornar, pero no está garantido. Tenemos muchos sacerdotes que fueron importados para nos ayudar durante esta falta de sacerdotes. Otros países que están produciendo sacerdotes en abundancia. Y ellos nos enviaron sacerdotes para nos ayudar de un periodo temporario. Y eso nos ayuda mucho, gracias a Dios, pero ahora van a tener que salir del país.
Es una oportunidad, en primer lugar, de caer en las rodillas e implorar a Dios para nos enviar más sacerdotes, para continuar administrando los misterios, los sacramentos, que son las fuentes de la vida para nosotros. Pero también una oportunidad de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué que faltamos tanto los sacerdotes? ¿Por qué que hay ¿cómo se dice? Una falta o la palabra me escapa. ¿Por qué que nos falta tanto los sacerdotes? ¿Por qué que la necesidad es aquí y tenemos número de sacerdotes aquí? No hay una respuesta única, pero tenemos que empezar a preguntar eso. Porque no es el caso en toda la historia de la Iglesia, y tampoco es el caso en todas las ciudades, y en todas las diocesis y todos los países. Tenemos que abrirnos para preguntar, ¿es posible que hay cosas que estamos haciendo y que hemos hecho en los últimos 100 años, podemos decir, que nos atrapallado, nos interrumpido nuestra producción, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento de sacerdotes? Y si hay cosas, tenemos el ánimo, la virtud de abrirnos de esto, abrir las manos de estas cosas. Estas cosas tal vez hizo frutos en otras áreas, pero uno de los resultados, no por intención, pero uno de las consecuencias fueron menos sacerdotes. Tenemos que empezar a pensar sobre estas cosas. Si queremos continuar con una iglesia de sacerdotes, una iglesia de los sacramentos, de la Eucaristía y de la confesión y de la unción de los óleos, solamente los sacerdotes pueden perdonar los pecados. Así es la iglesia de Dios. Entonces nos abrimos a Dios, pedimos a Él su ayuda. Dios, estoy aquí de corazón abierto, aquí que estoy me sintiendo, y abandono eso en sus manos. Es su iglesia, te pido a cuidar de su iglesia, de cuidar de nuestras parroquias y de nuestras familias. Esto es la disposición correcta. No como la de los apóstoles en el Evangelio, como dijeron, aumentanos la fe, Señor. La respuesta de Dios, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían hacer todo. La cuestión no es cuál es el tamaño de la fe. La cuestión, más una vez, es en quién está nuestra fe. Si nuestra fe está en nosotros, en nuestra propia providencia, vamos siempre a estar desapontados, desanimados, deprimidos. Pero si podemos cambiar de dirección y poner la fe en Dios, los ojos en Dios, el corazón en Dios, aquí en la Eucaristía y en cada momento de nuestras vidas, ahora vivimos en la fe. Ahora vivimos en la providencia de Dios, en el cariño de Dios, en el amor de Dios. Y así de poco a poco, Él va nos llevando al cielo. We have these themes of faith in these readings, and I'll just go through these 3 points a little bit more quickly. The first point is, when we hear the first reading from the prophet Habakkuk, we think that he has lost faith. He's here complaining to God that things are not going in the way that he would like them to go. And we think that he has lost faith because we've misunderstood what faith is. Faith is not simply wishing things to go our way. Faith is not even making an intellectual assent. This is more of a Protestant understanding of faith, to say, oh, God exists, I have faith in that. Oh, Jesus is the Son of God, I have faith in that, meaning I believe in that, I assent my intellect to that proposition. That's part of faith, that's the beginning of faith, we can say. But faith is much deeper than that. Faith is to have a relationship with the living God, with the true God, which requires 2 things. One is that
we seek to know him, we seek to discover him for who he is, not just for the things that we want from him, but to actually seek to know him. And the second is that we expose ourselves before him as we are in the present moment, to open ourselves up, to open up our hearts and our souls to him, to reveal to him who we are in the moment. That's faith. And so with that we hear the prophet Habakkuk, "How long, O Lord, I cry for help, but you do not listen." Seems as if he's lost faith. He's simply expressing his actual authentic experience. It doesn't seem that God is listening to him. But how do we know that he has faith, true faith, faith in the sense that I'm describing? We can ask, who is he talking to? He's talking to God. "How long, O Lord, I cry for help, but you do not listen." Had he lost true faith, he would not be talking to God. This is the sign. This is the indication of faith. And we can do the same. Whatever's going on in our lives, we can express ourselves to the Lord as we are. We don't have to put on a mask before him. Growth in the Christian life is the opposite of putting on a mask. It's actually taking off the mask to be fully vulnerable, fully open before the Lord. The second point is in regards to the priesthood. We hear in the letter from St. Paul to Timothy, he talks about the imposition of hands. St. Paul imposed his hands on St. Timothy at his ordination. That's the sign of the priesthood, from Jesus to the apostles to the next bishops, all the way down to our bishops today. This unbroken lineage of one man putting on his hands on another, on his head, the imposition of hands. Now, we've always had a shortage of priests to some degree, but things have been a lot worse in the last 70 years, and they're about to get even worse yet, because we're going to lose 10 of our priests of our diocese who are here on visas. They've been imported in order to help us in our shortage of priests, and they're being asked by the administration. This was something that began with the previous presidential administration, and the current one is continuing the same line. And they're going to ask all the visa priests and visa workers to leave for a year and then reapply and return. That's 10 of our priests. In East Idaho, that's 50%. That's half of the priests in East Idaho. So the diocese is going to have to scramble to alleviate the situation, probably send priests to East Idaho. This should cause us to do two things. The first is to fall on our knees and beg God to send us more priests and holy priests, to send us priests who will remain in the heart of Christ and not go astray, certainly. But also to ask the question, why? Why do we have such a shortage of priests? Why is this so much worse now than it was 70 years ago? And if we can start to be open to these questions, we can start to see that maybe there are things that we're doing as a family, as individuals, as couples, as families, as parishes, as a diocese, as a universal church. Maybe there are things that we're doing that hasn't been helping us develop more priests, encourage young men to become priests. And by the way, the priesthood is for men. And I don't just mean men and not women, certainly that, but I mean men and not boys. We need young men who are striving to grow up and become men to become priests. Men who will be willing to lay down their lives for the salvation of others. But why is it that there are not as many men as there were in the history of the church and as there are in other countries still today? Maybe there are things that we're doing, and maybe there are things that we can adjust. Maybe things that have been producing fruits in other areas, but have, as a side effect, been discouraging our young men towards the priesthood. And I don't know all the answers to that, but it's something we have to become open to. And this leads us to the point in the gospel where the apostles say, "Lord, increase our faith." And Jesus simply corrects them by saying, if you have faith the size of a mustard seed, you will do all of these great things.
It's not the size of the faith that matters. It's not the conviction of our certainties that matter. It's in whom is our faith. If it's in us, if it's in our own skills or abilities, if it's in our own attempts to provide for ourselves, to secure ourselves, to perfect ourselves, we will forever be disappointed. But if we can let go of all of that and put our faith in Him and allow Him to provide for us and to seek to cooperate with Him, yes, to be co-workers in the vineyard, yes, but in a disposition of humility, in a disposition of openness, in a disposition of helplessness, of abandonment. God, you do it. I can't do it. God, you have to do it. Now, we'll be able to say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and even the tree would obey us. So as we go forward in this Mass, we can begin that here. We can look at Jesus in the Eucharist. We can bring to Him our hearts exposed before the altar. We can beg the Holy Spirit to sanctify, to transform our gifts into the body and blood of Christ. That's what happens in the Mass. And then as Jesus gives Himself back to us as food, we can look at Him and say, Amen. Receive Him into our bodies. Be transformed from within. Be carried through this valley of darkness, through this valley of tears, into our promised land, into the arms of the Father, into heaven.